Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy es un tema bastante político, porque el día de hoy vamos a tratar de entablar y vamos a ver qué se está gestando en Argentina, porque ha habido un expresidente de la República de Argentina que ha dicho que se está cocinando un posible golpe de estado en ese país. Y esto tiene bastantes implicaciones, ya que vamos a ver el caso de Venezuela, qué ocurrió en ese país y cómo acabó, qué parecidos tiene Argentina, y vamos a ver cómo las diferentes fuerzas políticas interactúan para más o menos hacer limpiezas para seguir ostentando el poder. Todo este tema es más de poder político, de disputas, que vamos a ver cómo se está gestando en Argentina todo esto, y vamos a ver también la economía argentina, que siempre es bueno repasar cómo está el vecino país de Argentina. Y para todos los seguidores que a mí me siguen de Argentina, les mando un bastante saludos. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir profesionalizando más el canal. Y ahora sí, vamos a hablar de este tema de Argentina, porque es súper importante saber qué está pasando en este país, porque sobre todo es política. Hay mucha gente que me escribe y quiere saber más o menos cómo hacer análisis. Yo no me considero ningún experto, ni tampoco soy una voz súper autorizada, pero me gusta dar mi opinión en base a lo poco que sé. Vamos a ver lo siguiente. Eduardo Duhalde. Argentina corre riesgo de un golpe de estado. El expresidente argentino fue entrevistado en el programa Animales Sueltos, donde pronosticó que no habrá elecciones en el país el año próximo. Y como hemos visto, ¿qué está pasando en Argentina? Para que entendamos nosotros qué está pasando, debemos entender la situación actual de Argentina. Actualmente en Argentina, más o menos lo que se está calculando según los datos que da el economista Javier Milei y otros economistas liberales, más o menos unas 100.000 pymes han quebrado en Argentina. En Argentina tenemos 6,2% más o menos, o mejor dicho, cada 6 niños, 6 de cada 10 niños, mejor dicho, son pobres en Argentina. La pobreza está rondando más o menos en un 50%. Argentina es uno de los países donde es más difícil hacer negocios de todo el hemisferio, mejor dicho, de todo el mundo, porque tiene una presión impositiva del 106%. Eso quiere decir que si una empresa en Argentina paga todos los impuestos que le correspondería pagar, quebraría. O sea, las cosas están tan mal en Argentina que así está el panorama. Si una empresa pagara todos los impuestos que debe pagar en Argentina, no quedaría margen de ganancia y tendría que cerrar. Por lo tanto, hasta las grandes empresas tienen que evadir impuestos, ya que es imposible sobrevivir si haces todo lo legal en Argentina. Y teniendo en cuenta este panorama, se está gestando bastante descontento en la población hacia el presidente actual, Alberto Fernández. ¿Y cuál ha sido la respuesta de su presidente actual? Que él está diciendo que él recibe una herencia, que es cierto, recibe una herencia bastante mala de Mauricio Macri, que fue un político que se le asoció con ideas liberales, pero no fue un liberal. Él mismo aclaró que gobernó como un socialista y fue así, hizo ideas socialistas y básicamente endeudó al país, hizo bastante daño en el país. La pobreza aumentó, los impuestos aumentaron y sobre todo la carga impositiva, los impuestos también aumentaron. Y todo esto nos trae a colación lo siguiente. En Argentina es un país que ha vivido bastantes golpes de estado, sobre todo en el siglo XX. Vemos el golpe de estado de 1930, golpe de estado de 1943, golpe de estado del 55, del 62, del 66, del 76, etcétera. Hemos visto muchísimos golpes de estado en Argentina, así que se nombre un golpe de estado en Argentina no es poca cosa, como puede ser en otro país donde no han habido tantos golpes militares como en el país vecino Argentina. En cierta manera se parece algo a la historia del Perú, que también hemos tenido bastantes golpes militares en el siglo XX, mejor dicho. Y como esto ha provocado bastante escozor, puede ser, algunos economistas y analistas políticos lo creen así, que esto sea una excusa. Por ejemplo, Agustín Laje, en el video que sacó de hoy, dice que esto puede ser una excusa para el kirchnerismo, para todo el peronismo que hay en Argentina, que es la rama izquierda, de centro izquierda e izquierda radical, que siempre hay sectores en el mismo partido, para dar a pie a conocer y decir que en las Fuerzas Armadas hay un peligro. Vamos a leer las declaraciones para entender más todo este contexto.
El expresidente argentino Eduardo Duhalde, que fue presidente, les comento, más o menos entre el año 2002-2003, duró muy poquito su mandato, fue entrevistado este lunes en el programa, tal. Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida. Entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares, expresó. El militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina, manifestó y cuestionó los gobiernos de Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile. A lo que agregó que en Argentina no va a haber elecciones. Hay que borrar todas esas cosas que van por un camino opuesto a los consensos. Y estas declaraciones causaron bastante revuelo en el país argentino. Y vamos a ver qué ocasionó todas las críticas que le llegó al expresidente argentino, que tuvo que rectificar, y lo vemos acá. Eduardo Duhalde atribuyó sus dichos sobre un posible golpe de Estado a un comportamiento psicótico momentáneo. Fue una respuesta vinculada con la pérdida momentánea de la mente que se desenganchaba de la realidad, aseguró el expresidente. Y todo esto lo vemos y no nos sorprende, la verdad. Todas las críticas que le cayeron después de sus declaraciones, para mí poco acertadas, hicieron que se retracte totalmente y que incluso afirme que no estaba en todas sus facultades para aseverar tamaña cosa. Pero estos dichos tampoco es que estén, o mejor dicho, sean algo que Argentina desconoce. Como sabemos, el actual presidente, que es izquierda, una izquierda bastante dura en Argentina, saben y tienen en cuenta que, como ha dicho por ejemplo el politólogo Agustín Laje, siempre han querido ser Venezuela, siempre han querido ir por el camino que tomó Venezuela, es decir, controlar a las Fuerzas Armadas para que así ellas no se puedan rebelar y las puedan politizar a favor siempre de la izquierda, por supuesto, para que sean fieles al poder, por más que en Argentina se esté todo yendo al desagüe con la pobreza, la inflación, los impuestos, etcétera. Y esto es algo bastante para considerar, porque nosotros ya vemos intentos de impunidad y sobre todo de que no haya golpes de Estado. Lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Reforma judicial en Argentina. Hay indicios de que se busca la impunidad de Cristina Fernández. ¿Es una necesidad para Argentina o una prioridad para la vicepresidencia del país que tiene causas pendientes con la justicia? ¿Qué está pasando en este campo? Pues que su vicepresidenta, que es también su expresidenta, Cristina Fernández Kirchner, que creo que acá todos la conoceremos, es una persona con múltiples incluso evidencias más que suficientes para decir que ha cometido actos de corrupción, tráfico de influencias y todo tipo de delitos bastante graves. Su delito más grave creo que fue, o es mejor dicho, la causa de los cuadernos, donde se descubrió que había maletines con dinero que ella pasaba a distintas empresas, distintos políticos, a causa de la corrupción de las obras públicas. Que debemos entender que las obras públicas en cualquier gobierno siempre resultan una excusa para el tráfico de influencias, para la corrupción, etc. Y que ahora están impulsando, en vez de impulsar medidas para calmar la economía, que en Argentina se está yendo a pique, casi el 50% de la población en Argentina después de la cuarentena va a ser pobre, y como el país está yendo a pique, este tipo de personas no están buscando mejorar la economía, están impulsando reformas que le pueden dar impunidad a todas las personas y políticos vinculados con la corrupción. O sea, debemos entender que en Argentina la cosa está bastante jodida, como podríamos decir, ya que sus políticos están buscando impunidad y lamentablemente los argentinos lo saben, protestan, pero debemos entender que en Argentina siguen en cuarentena total y que las protestas siempre están dando más que hablar mal para los sectores opositores al gobierno, mejor dicho, para los sectores que están en el gobierno, pero para la gente normal sí están causando bastante relevancia. Y lo vamos a ver aquí. Cristina Kirchner defendió la reforma judicial y cargó contra Mauricio Macri, persiguió y encarceló a opositores. Bueno, no hay que defender a Macri por ningún sentido, porque Macri fue un socialista y debemos entender que fue socialista y no debemos defenderlo bajo ningún concepto. Pero lo que diga y lo que dice Cristina Fernández y también el propio Alberto Fernández es siempre lo mismo: echar la culpa de todos sus malos gobiernos, o su mala gestión, mejor dicho, de su gobierno, echarle la culpa a Mauricio Macri. Y eso es lo que están haciendo, porque cualquier cosa que les explote en la cara es culpa de Macri. Suben los impuestos, culpa de Macri. Hay más deuda, culpa de Macri. Todo es culpa de Macri.
¿Y qué está causando esto? Básicamente que no reconozcan la realidad y que incluso apoyen medidas que le pueden dar, mejor dicho, le pueden dar impunidad frente a la justicia, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner, que lamentablemente regresó al gobierno culpa de los argentinos, pero también culpa de Mauricio Macri por gobernar horriblemente mal. Seguimos aquí. Alberto Fernández podría marcar límites por primera vez a la influencia de Cristina Kirchner durante el debate de la reforma judicial en diputados. Podría, no estamos seguros, por supuesto, por eso es un podría, es una opinión del opinólogo Román Lechmann. Y debemos entender lo siguiente, acá pasa algo bastante similar a lo que pasó en Perú en los años 2011, por ejemplo. Mucha gente decía en el Perú, cuando se unió, por ejemplo, Ollanta Humala, que la que en realidad gobernaba era su esposa. Y acá podría parecer algo similar, exceptuando que Cristina y Alberto no son nada, pero son bastante amigos, y una es la vicepresidenta y otro es el presidente. Pero mucha gente en Argentina asegura que la que en verdad está gobernando es Cristina y que Alberto Fernández solamente está cumpliendo todos los mandatos que le dice Cristina. Incluso hay muchas personas que se sorprenden que hayan hecho dueto, ya que Alberto Fernández criticó muy duro a Cristina. Y si ustedes ven los videos críticos de Alberto Fernández en los años 2015, 2010, 2008, donde él decía que había que bajar los impuestos, que había que quitar al Estado, y ahora hace todo lo contrario. Qué hermoso es el mundo de la política, ¿verdad? Igual les voy a dejar la nota abajo para que ustedes puedan ver todo lo que sigue. Y vamos a ver esta noticia también. Santiago Cafiero aseguró ante empresarios que la economía argentina inició una recuperación en tiempo récord. El jefe del gabinete planteó un escenario optimista luego de la profunda caída del Producto Interno Bruto durante la cuarentena. Santiago Cafiero es uno de los economistas ligados al gobierno, que es keynesiano, por supuesto, y por supuesto todo este tipo de medidas no van a funcionar. Ya lo dijo Javier Milei, ya lo dijeron los economistas liberales. Esperemos que le vaya bien a Argentina, por supuesto. No creo que vaya a ser así, pero igual esperemos siempre que le vaya bien a cualquier país hermano, por más que tenga gobernantes del tinte político que ya sabemos todos de qué son. Y esta es la última noticia con la cual vamos a terminar, que es la siguiente. Los bancos internacionales creen que la Argentina no podrá bajar la inflación en forma sustancial, que contrastan bastante con las declaraciones de los economistas del gobierno argentino. Y entendemos que, por supuesto, la inflación no va a bajar en Argentina. ¿Y por qué? Porque Argentina tiene déficit fiscal, lo que tenemos en Perú. Ya sabemos que en Perú tenemos casi 12 puntos de déficit fiscal. En Argentina más o menos tienen casi 20 puntos de déficit fiscal. Casi el doble que tenemos acá. Y el déficit fiscal ya dijeron acá en Perú que no van a subir impuestos para remediar ese déficit fiscal. Pero en Argentina van a subir impuestos y también van a imprimir dinero para financiar el déficit fiscal, lo cual va a aumentar la inflación. Y cualquiera que sepa este escenario sabe que va a haber más inflación en Argentina. Y es lamentable la situación que está pasando el país hermano, pero les quería mandar bastante fuerza a todos los argentinos y nosotros ver la política internacional y entender que estas relaciones de poder siempre se dan en los distintos países y hay que verlas, hay que analizarlas y siempre hay que opinar contra los políticos que siempre, pero siempre son los culpables de la mayoría de desgracias que hay en el país, porque ellos son los que toman las decisiones. Y este sistema llamado democracia les da pie a que con sus decisiones, apoyados por la supuesta mayoría de la población, vayan contra las libertades de ciertos ciudadanos por ser la minoría. Esa es una de las críticas, por ejemplo, que le hace Hayek a la democracia. Y ya vamos a hablar más adelante en otro video de todas las críticas hacia la democracia. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete, que subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Un saludo y hasta pronto.